con niños era más que todo en consultorio, trabajar en consultorio con ellos. Se presentaban muchos casos de niños con TDAH o quizás TEA. Luego también teníamos rotaciones con adultos, ahí variaba un poco, podíamos trabajar en consultorio o también en el hospital. Y en el hospital veíamos diferentes ramas como paliativos, oncología, renal, o incluso en el área, como era un hospital de la FAP, también trabajábamos en aeronáutica, que era trabajar con los militares que querían ser pilotos o que querían ascender de puesto, también se les evaluaba. Entonces, en verdad no te podría decir cómo fue un día, porque todos los días eran diferentes, eran muy, muy diferentes y variaba también mucho de la rotación en la que tú estabas. Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del video podcast Alumni UDEP. Este es un espacio creado para conocer y conversar con egresados para poder entender mejor cómo la formación universitaria nos da la posibilidad o les da la posibilidad a ellos de crecer en este ejercicio profesional y de impactar muchísimas vidas. En esta oportunidad tengo el gusto de tener a Adriana Sebasco, que ella es egresada del programa de psicología de la Universidad de Piura y ella hizo su internado en el Hospital de la Fuerza Aérea del Perú. Entonces, la idea es que te conozcamos a ti, Adriana, y nos puedas compartir cómo ha sido esa trayectoria que todo psicólogo tiene que hacer al entrar al internado clínico. Entonces, fíjate que hay una cosa que a mí me ha llamado la atención cuando converso con los egresados, salta siempre este tema de cómo ha sido el primer día en el internado. Entonces, ¿podemos conversar de esto? Sí. Tengo algunas preguntas por aquí. Me gustaría saber justamente qué recuerdas de ese primer momento cuando egresaste al hospital de la FAP y qué encontraste en esa primera experiencia. Sí, ¿qué tal, Jaycee? Muchas gracias por la invitación. ¿A ti? Bueno, recuerdo sobre ese primer día sentir mucho entusiasmo, pero también mucho miedo. Ese día surgieron muchas dudas, no sabía si iba a estar preparada, si iba a poder responder, a poder ayudar a los pacientes, poder responder a las diferentes situaciones que se me presentaran. Y sí fue esa mezcla de mucha felicidad y entusiasmo, pero también mucho miedo e incertidumbre. Ok, y entonces, ¿cómo hiciste para sortear ese miedo inicial, que es natural, porque es la primera experiencia? ¿Qué hizo que tú pudieras enfrentar ese desafío inicial? Creo que algo importante fue recordar que precisamente para eso estaba el internado, para aprender, y que no siempre iba a tener las respuestas de todo, pero que eso no era algo malo, sino que simplemente cada experiencia que yo tenía me iba a permitir aprender algo nuevo. Y eso fue algo que traté de mantener presente durante todos esos momentos en los que sentía mucho miedo. O sea, que eras una aprendiz y que como tal los errores iban a aparecer. Sí. Ok, entonces sacaste las fuerzas y yo no sé si a ti te pasó. Entrar a este mundo, uno viene con mucha información teórica y por primera vez nos enfrentamos a una realidad de pacientes que no son imaginarios, no están en la teoría, sí. Y verlos cara a cara. ¿Cómo fue ese primer contacto real con pacientes? De hecho, sí fue muy diferente, como tú dices. Pasé de ver clases, de ver libros, de ver teoría, a ver personas, pacientes que tenían una historia, que tenían emociones, que tenían un contexto único, y eso fue muy enriquecedor. Esa diferencia que tú marcaste, la vivimos todos, sobre todo en un entorno clínico real altamente demandante, porque aunque eras aprendiz, igual se exigía de tu parte un montón de responsabilidad y de conocimiento. ¿Qué sentiste que sí te dio la universidad para enfrentar ese desafío entre pasar de la teoría a la realidad? Creo que algo importante que me dio la universidad fue, además de la base teórica, fue que muchos cursos y también muchos profesores siempre nos recordaban que veamos al paciente y a la persona como algo más que un simple diagnóstico. Entonces, el recordar eso fue una idea que siempre traté de mantener presente durante todo el internado, y no solamente dejar o ver a la persona como, ya cumple con tal criterio, entonces ese diagnóstico, no, sino como ver mucho más allá y profundizar en eso. O sea, una visión integral de la persona. Sí. Y tu foco
más allá de las dificultades, del diagnóstico a lo mejor que ella tenía, entonces fue principalmente puesto en la persona, Sí, en la persona. en buscar los recursos Ujú. y a partir de allí edificar las fuerzas que esa Sí. persona necesitaba ver por sí misma. Ujú. Adriana, tú sabes que hay algo, tú me dirás si es verdad, hay algo que suele cambiar cuando uno hace el salto del aula a las prácticas y es que uno empieza a mirar a los pacientes de forma distinta porque realmente uno se confronta con que esta es una persona que tiene una realidad muy compleja, que tiene emociones, tiene una historia, tiene familia y no sé si te pasó que se amplió esta mirada y pudimos enfocarnos más en lo humano, más allá de lo teórico. Entonces empiezas a contactar con una realidad muy profunda. Entonces me gustaría saber qué habilidades descubriste en ti misma que empezaron a ser parte de ti y fueron más allá de la teoría. ¿Qué habilidades descubriste? Creo que habilidades que descubrí están en la escucha y la empatía. Descubrí que eran habilidades muy importantes, sobre todo en el contexto en el que se encuentran todas estas personas. Muchas de ellas eran pacientes que están internados en el hospital por distintas razones. Entonces, más allá que dar una respuesta correcta o tratar de resolver el problema que tenía, era simplemente el hecho de ser escuchados. Era algo que generaba un gran cambio para ellos y era algo que veías que los ayudaba a sentirse mejor, más allá de que, no sé, darles la respuesta o darles una solución, era simplemente el hecho de escucharlos y sentir empatía por ellos. Y me imagino no solo al paciente, sino a los familiares que acompañan A los y familiares, que también sí. están cargados, entonces la Sí, intervención también es es con ellos. importante, sí, 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 sí. O sea, ves como el drama del sistema, de la familia, y entonces el acompañamiento, la escucha fue más allá de una persona. Sí, de hecho yo tuve la oportunidad de rotar en el área de cuidados paliativos Mm, y esta área sí fue muy difícil, pero a la vez fue algo que sí me marcó, porque todas las semanas trabajábamos, a veces sí se podía con el paciente, pero también como dices, con sus familiares más que todo. Y era muy difícil como terminar cada sesión, terminar de escucharlos y preguntarnos si a la semana siguiente como iban a seguir ahí, los íbamos a poder volver a ver o simplemente era algo que ya no se iba a dar. exacto, empiezan a aparecer muchas emociones también en nosotros, se despiertan angustias, inclusive angustias de muerte, de Sí. enfermedad, quizás inseguridad de cómo atender estos casos tan graves o tan dramáticos. Entonces, ¿cómo viviste tú ese proceso interno? Porque una cosa es empezar a mirar a ese paciente, mucho más allá de un diagnóstico, de la teoría, sino como una persona real que sufre y está inmersa en un contexto. Pero luego viene el cambio de adaptación interno. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y qué te ayudó a ir ganando confianza para posicionarte como la psicóloga que eres? De hecho fue muy difícil porque como te comenté al inicio yo estaba muerta de miedo, como Ujú. no me sentía preparada, tenía muchas dudas, pero algo que me ayudó fue, recuerdo que tenía una psicóloga que me supervisaba y ella me dijo, no, el internado es también para aprender, tú estás acá para aprender, tú estás acá para equivocarte y en cada paso que tú des tú tienes que confiar en ti misma y en la formación que has tenido a lo largo de todos estos años y que ella también iba a estar ahí para apoyarme. Y creo que como me hizo recordar como este ya conocimiento y valor que yo tenía, pero que no estaba viendo. Y fue así como igual cada rotación, cada paciente, cada taller, cada experiencia que tuve me fue permitiendo ganar cada vez más confianza. Y fue en verdad un proceso no fue de golpe, pero me di cuenta que ya en cada entrevista yo participaba más, tenía más dudas, tenía más preguntas, quizás ya sabía mejor cómo abordar ciertas situaciones. Entonces sí fue como un proceso lento, pero fui llegando hasta ese punto. De que sentiste más confianza en Sí, ti misma. Mira qué importante lo que dices, porque muchos estudiantes al principio no valoran tanto la función de un supervisor o de la autoobservación. Entonces, esto es crucial justamente para dar el salto a una atención real, tener esta supervisión. ¿Qué impacto tuvo para ti entonces ese acompañamiento, más allá de que
te recordó los conocimientos que ya tenía. O sea, un supervisor en la práctica clínica psicológica es realmente importante. Sí. Entonces, además de recordarte los conceptos que más hizo o infundirte esa confianza, quisiera valorar ese trabajo importante de un supervisor dentro del internado. Me hizo aprender mucho también de cada uno de ellos. En el hospital teníamos diferentes rotaciones, fueron 6 rotaciones cada 2 meses, entonces cada 2 meses yo cambiaba de supervisor. Y de ellos no solamente aprendía como observando cómo ellos intervenían, cómo ellos establecían este contacto con los pacientes, cómo manejaban cada situación, sino también al conversar con ellos, ellos comentaban mucho la formación que habían tenido, qué camino habían seguido, y eso era algo que también a mí me generaba mucho miedo, porque yo decía, ya después del internado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Pero conversando con cada uno de ellos, ellos también contaban de que no siempre tenían la respuesta, no siempre sabían como qué querían, sino que lo fueron descubriendo en esta práctica, y eso creo que también fue algo que me llevó mucho de ellos. Y también algo muy valioso fue el ver cómo diferentes perspectivas o diferentes enfoques intervenían en los pacientes, porque por ejemplo pude trabajar con un neuropsicólogo y ver su tipo de intervención, o también el tipo de intervención que tenían las psicólogas en DBT o en cognitivo-conductual. Entonces era diferentes enfoques y verlos presencialmente cada uno de ellos y aprender de cada uno de ellos. Maravilloso. Entonces, sí. Maravillosa la riqueza entonces de profesionales que te acompañaron, te sostuvieron y te infundieron ese coraje. Sí. Para seguir, decías que pasaste por 6 rotaciones. Sí, eran 6 rotaciones. ¿Cómo se veía un día tuyo, Adriana, en una de esas rotaciones? No, podía variar mucho. Con niños era más que todo en consultorio, trabajar en consultorio con ellos. Se presentaban muchos casos de niños con TDAH o quizás TEA. Luego también teníamos rotaciones con adultos, ahí variaba un poco, podíamos trabajar en consultorio o también en el hospital, y en el hospital veíamos diferentes ramas como paliativos, oncología, renal, o incluso en el área, como era un hospital de la FAP, también trabajábamos en aeronáutica, que era trabajar con los militares que querían ser pilotos o que querían ascender de puesto, también se les evaluaba. Entonces en verdad no te podría decir cómo fue un día, porque todos los días eran diferentes, eran muy, muy diferentes, y variaba también mucho de la rotación en la que tú estabas. O sea, todo un lujo entrar a un universo hospitalario. Sí. Donde la atención es tan diversa y tan rica, desde atención a niños, familiares de militares, me imagino, o evaluaciones a adultos de esta naturaleza. Sí. Entonces, hiciste como un poco de todo. Un poco de todo. Sí. En la práctica clínica sabes que uno llega a entender que no hay 2 casos iguales y que la teoría empieza a separarse y tenemos que ver cuál es el aprendizaje profundo que cada caso nos trae, sin comprometerte con temas de confidencialidad. A mí me gustaría saber si hay alguna experiencia que durante tu internado hayas sentido que te cambió la forma de pensar, sobre todo a nivel teórico primero, y si puedes compartir también a nivel personal. Sí, de hecho hay muchas experiencias. Trabajar en un hospital, como ya mencionamos, a veces puede ser un poco difícil por las situaciones que están abordando los pacientes, sus familias. A veces sí es un poco complicado, pero algo que sí recuerdo era cuando trabajaba con los pacientes del área de renal. Yo iba a renal 2 veces a la semana y les dábamos talleres a todos los pacientes que pasaban por el proceso de diálisis. Entonces, durante estos talleres también se me daba la oportunidad de conversar con ellos, y muchos de ellos comentaban cómo ellos extrañaban mucho su vida antes de pasar por ese proceso, cómo ellos extrañaban trabajar, cómo ellos extrañaban viajar, pasar tiempo con su familia sin tanta complicación. Entonces eso me recordó lo importante que es no dar la vida por sentada. Sí, por sentada, exacto. Como todo eso que nos parece cotidiano, que nos parece como, no sé, algo común, es en verdad, si te pones a pensar, un privilegio que podemos perder de la noche a la mañana. Y creo que esa oportunidad, esa experiencia me ayudó a tener de nuevo presente eso. Fíjate que es cierto, uno puede estar delante de un caso y
preguntarse qué estoy aprendiendo de este paciente. O sea, no Sí. solo qué estoy enseñando o qué está viendo esta persona gracias a mí, sino ¿Qué me estoy llevando? qué me estoy llevando de esta experiencia. Es un clásico. ¿Recuerdas algún momento en el que tú dijeras, eso también me está pasando a mí, además de este temor o de este valorar la vida con mayor profundidad? ¿Hubo otra experiencia en donde tú dijiste, me estoy llevando esto tan significativo? Mm, sí, de hecho también, como te comentaba, cuando estuvimos con los pacientes de paliativos, creo que algo que sí me llevó mucho es la fortaleza con la que los familiares pasaban Mm, por ese tipo de situaciones. Recuerdo un caso que sí me afectó mucho y siempre que entraba trataba de mantener como todo como emocionalmente ser fuerte. ujú, Era el caso de un señor que tenía a su esposa en cuidados paliativos. Su esposa estaba internada desde hace 3 años en el hospital y él iba todos los días a verla. Cada vez que pasaba el tiempo, su esposa iba perdiendo poco a poco. No sé si antes abría los ojos 20 segundos, ahora ya casi ni los abría. Poco a poco ya le estaban diciendo que iba a tener que empezar a comer por sonda. Entonces poco a poco perdía como las facultades que tenía y a pesar de eso, su esposo iba todos los días a verla y a estar ahí con ella, a pesar de que él le hablaba, le conversaba y ella claramente no le podía responder ni nada, pero eso no le fue un impedimento para que él fuera a verla. Y siempre que íbamos le damos acompañamiento psicológico a él para saber cómo estaba y también para prepararlo para eventualmente el momento en el que su esposa ya no esté. Y era muy difícil porque, no sé, a veces ella estaba mal, no sé, tenía mucha fiebre, pasaba por muchas cosas y luego estaba mejor. Entonces ese momento de mejorar a él le volvía a dar esperanzas y él siempre nos decía que ella iba a mejorar, que ella iba a estar mejor, que ella iba a salir, aunque eventualmente los doctores y todos sabíamos que quizás no iba a ser así. Entonces, darle acompañamiento a él y prepararlo sí fue un poco difícil, pero no sé, como que a la vez también pensaba en toda esa fortaleza que él tenía, de, a pesar de ver a su esposa así, como ir todos los días, no cambiar, esa era su rutina, como esa era ujú. su vida y eso también es algo que me llevó. Sí, existe entonces definitivamente experiencias que nos cambian la mirada profesional y también toca en nuestro corazón como Sí. cuánta fortaleza puede haber en una persona. eh, entonces yo también puedo aprender de eso. ¿Y cómo te sientes o cómo sientes que esa vivencia transformó la forma de entender la psicología clínica y tu rol como psicólogo? Porque esta fue una primera experiencia y como psicólogo clínico tenemos a diario que confrontar situaciones de sufrimiento Sí. importantes. ¿Cuál es la huella que te deja a ti como futura psicóloga clínica? Creo que algo que también era algo que ya habíamos comentado, eso de no ver al paciente como un simple diagnóstico, sino ver que hay una persona, hay una historia, hay un contexto, hay un montón de cosas detrás y que nuestro rol como psicólogo, más que tener la respuesta correcta o dar la solución, está en escucharlos, en acompañarlos, en brindarles y crear un lugar seguro para ellos, en el que ellos se puedan sentir escuchados y que lo que ellos tienen por contar importa. Creo que eso fue lo que más me llevó, ¿no? Como siempre hacerles presente de que es un lugar y un espacio seguro el poder conversar con nosotros y no simplemente, no sé, ver como haya un paciente más, una historia más, no, sino que lo que ellos tienen por contar es algo importante. Okay. El internado también es una oportunidad para desarrollar un concepto que es clave, que es el de identidad profesional, más allá de lo técnico y pasando también por la experiencia humana. Cuéntame un poquito sobre qué recuerdas acerca de cómo te sentiste cuando empezaste a sentirte como psicóloga y te alejabas de ser estudiante. ¿Cómo te sentiste? Creo que no hubo un momento específico en el Mm, que me sentí y dije, oh, ya me siento como psicóloga, sino más fue poco a poco. mm, Creo que cada rotación que tenía, cada paciente que pude ver, cada persona que conocía, cada experiencia que gané, me permitieron poco a poco generar más confianza en mí y de alguna manera sentirme más preparada
pero no fue algo que pasó así, que un día me levanté y dije, "Oh, ya me siento psicóloga", sino como fue todo, fue un proceso. ¿Hubo alguna experiencia en la Universidad de Piura que te ayudara a, no sé, un profesor, un curso en particular, como esas fuerzas que se necesitan para, bueno, otra rotación más, otra experiencia intensa emocionalmente? Sí, ¿Recuerdas? sí, de hecho, algo que me ayudó mucho fue en ese último año nosotros también seguimos llevando el curso de internado. Ujú. En este curso nos separaron en bloques y me acuerdo que cada uno de nosotros, éramos en ese momento 8, cada uno contaba sus diferentes experiencias en su internado y cómo cada uno la abordaba. Mm. Entonces, el poder compartir, y no solamente las experiencias que tenían, sino cómo se sentían. Entonces, al compartir esas experiencias, al compartir cómo se sentían, como me empecé a dar cuenta que yo no era la única que me sentía así. O sea, este miedo, este sentirme que quizás a veces no estaba preparado, no estaba lista, no solamente estaba en mí, sino estaba en cada uno de mis compañeros. Y también el escuchar cómo ellos lo abordaban fue algo que me ayudó, que me Claro, ayudó porque bastante. esa red de apoyo forma parte también de la identidad del psicólogo. Sí, No podemos ir solos no, porque no. es un soporte muy grande que se necesita para estar fortalecidos, para fortalecer a otros. Entonces, esa experiencia no solo fue a nivel teórico, entiendo, sino de contención también emocional Sí, en fue ese muy curso, importante, sí, sí, ¿sí? sí. Como para acompañar en la última etapa. ¿Qué le dirías a los estudiantes que están por comenzar su internado clínico y sienten ese miedo que tú y yo sentimos al inicio? Les diría que ese miedo es normal, que todos lo sentimos, que lo importante es que confíen en ellos mismos, en la base que han ido construyendo durante todos estos años y que recuerden siempre que el internado es la oportunidad también para seguir aprendiendo, ¿no? Y lo más importante que creo que es que este miedo va a estar presente siempre. Lo Ujú, importante es actuar a pesar de sentir ese miedo. Entonces, si nosotros dejamos que ese miedo nos ujú. frene, nos vamos a perder de una de las, creo que, oportunidades más enriquecedoras de la carrera, que es el internado. Entonces, eso, como no dejar que el miedo te frene, sino más bien que te Que te impulse. impulsen. O sea, que Sí. sea un miedo razonable que nos invite a movernos y a Ujú. pensar y a buscar apoyo si lo Sí, necesitamos, necesitamos, en sí. supervisores, en colegas, en compañeros, en profesores. Ya para cerrar, Adriana, ¿qué le dirías a esa versión de ti misma que recién estaba en ese recorrido? Si miraras atrás, ¿qué te dirías a ti misma? Me diría que tengo que confiar, que no pierda la confianza en mí misma, que no siempre vamos a tener la respuesta de las cosas, pero que más de eso se trata de aprender de cada experiencia que vamos a tener, que aproveche cada supervisión, cada rotación, cada paciente, cada amigo interno que tuve, porque al inicio yo lo veía como, ay, es un año de internado, pero cuando te das cuenta pasa volando, se pasó muy rápido. Entonces, siempre como apreciar cada una de esas experiencias. Y confiar en las bases Sí, seguras, confiar, las sí, bases teóricas que son sólidas y las bases también de lo que hablabas, los compañeros, que sí. son nuestros colegas y compañeros de camino que nos pueden acompañar. Bueno, Adriana, ya para cerrar, a mí no me queda más que agradecerte que hayas compartido esta experiencia con tanta honestidad. Yo pienso que en estas conversaciones uno entiende que pasar del aula a la vida real es un proceso, como Ujú. tú has dicho, por etapas, por rotaciones, y lo importante es entender que cada error, que cada experiencia, que cada trabajo que se ha asignado suma para dotarnos de esas fuerzas y de esa confianza que se necesita para nuestro ejercicio. Sí. Entonces, que vale la pena intentarlo y decir, aquí estoy yo participando y aprendiendo. Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Fíjate, esta historia que hemos compartido hoy refleja cómo podemos pasar de la teoría a la práctica o de la teoría a la realidad con pacientes reales. Y en este momento queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este podcast Alumni UDEP y los invitamos para las próximas ediciones que vamos a tener y hasta pronto.